Buenos días con todos. Hoy estamos 20 de agosto del 2025. Permítame presentarme. Mi nombre es Elvis Rodolfo Cárdenas Ciancas. Soy natural de Palpa, provincia de Ica, peruano de nacimiento. Tengo 51 años. Soy padre de familia, casado con una hermosa dama. Padre de 2 hijos, de 5 y de 3 años. Soy empresario, hace 21 años, ingeniero mecánico. Y bueno, simplemente me considero un ciudadano de bien que quiere hacer las cosas de manera correcta, que creo haber hecho las cosas de manera correcta en todos mis aspectos de la vida. Como cualquier ser humano, he cometido errores, pero mi intención de poder desarrollar estos videos, de poder transmitirles alguna información que he desarrollado en estos más de 45 años de activación de la inteligencia, ¿no? De los conocimientos que he venido adquiriendo, de las memorias que he venido adquiriendo, es poder plantearles alternativas de solución a los problemas que tiene la humanidad, con miras a de que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones tengan una posibilidad de vida más sostenible y más acorde a lo que debería tener un ser humano. Porque hoy en día entenderán de que hay mucha diferencia de calidad de vida entre quizás un 10% de la población del mundo, 850, 800 millones de habitantes, versus quizás más de 4.000 millones de habitantes que están pasando pobreza extrema o injusticias diarias, ¿no? Entonces, para este desarrollo, para poder transmitirles a ustedes de manera ordenada, de manera clasificada, la información que he preparado, he desarrollado una página web. La página web se llama La Continuidad de la Especie. En esta página web ustedes van a poder encontrar de manera ordenada una serie de informaciones y planteamientos de solución a la problemática que tiene actualmente la humanidad. Es una opinión, digamos, con mis limitaciones. Soy un simple ser humano, pero que creo que la vida me ha dado la oportunidad de poder desarrollar, vivir experiencias que creo que van a serles muy útiles, ¿no? Va a estar enfocado en 3 temas o 3 aspectos principales. Una, vamos a desarrollar todo lo que son la base teórica que está desarrollado, digamos, en muchos casos por la academia. Yo soy ingeniero mecánico, ya le dije. En realidad mi carrera es ingeniería mecánica eléctrica. Soy de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, universidad estatal. Soy de colegio estatal, primaria y secundaria. Tuve la oportunidad de estudiar una maestría, un MBA en la Universidad de Piura, después una segunda maestría que es maestría de gobierno de organizaciones en la misma Universidad de Piura. Y todos esos conocimientos, porque le vamos a llevar academia a todo lo que es colegio, primaria, secundaria, jardín, institutos, universidades, le vamos a llamar academia en términos generales, ¿no? Entonces, todos los conocimientos estructurados que he podido adquirir a través de la academia, sumados a los conocimientos prácticos de lo que he vivido como ser humano en la niñez, en mi barrio, con el colegio, con la familia, ¿no? Entonces, todo esto de acá se han relacionado para poder expresarles a ustedes lo que es el primer cuerpo, la primera etapa de este desarrollo. ¿Qué cosa es? Son los conocimientos generales, los conocimientos básicos, los conceptos que luego vamos a poder usar
para plantear las soluciones, que es la segunda etapa o el segundo cuerpo del desarrollo de la página web. Y este segundo cuerpo está enfocado para empezar con la empresa, el trabajo. Y partimos, ¿no?, después desarrollando temas tributarios, temas de salud, de educación, ¿no?, aspectos ya un poco más secundarios, pero siguen siendo importantes, ¿no?, como tema de la agricultura, la pesca, y finalmente vamos a poder plantear soluciones a nivel de la OCDE o a nivel de Latinoamérica. Y finalmente la tercera etapa va a ser el tema del desarrollo de lo que es la familia, porque recordemos cuál es el núcleo de una sociedad, cuál es, digamos, la partícula de Dios de una sociedad, que es la familia. Entonces, al final vamos a terminar en la tercera etapa con el desarrollo de la familia, que implica tu niñez, el desarrollo de tu niñez, el desarrollo de tus relaciones con tu padre, con tu madre, que implica los requisitos o qué proceso tienes que tener para poder adquirir el matrimonio, poder comprometerte y poder asumir y estar preparado para la gran responsabilidad de lo que es ser padre, ¿no? Y implica lo cotidiano, pero a la vez lo más importante de la vida. ¿Qué cosa es? El día a día, ¿no? Entonces ahí estaríamos terminando la capacitación o la exposición de esta página web, ¿no?, que les ayudaría a ustedes, ojalá, a tomar mejores decisiones para poder, como les dije, el objetivo final es poder garantizar una vida más digna para las futuras generaciones y que sea sostenible. Y recuerden lo siguiente, ¿no? Partimos por un concepto que se llama plenitud, ¿no? Y todos queremos tener plenitud, todos queremos tener belleza en nuestra vida, todos queremos tener alegría en nuestras vidas. Entonces, ese es un poco el objetivo principal. Entonces, habiendo explicado esto, vamos a empezar con el primer capítulo, que se llama Constantes Históricas. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque al margen de los conceptos principales que tenemos en la académicos o conceptos de vida que vamos a desarrollar a partir del capítulo 2 en adelante, es importante mencionar de que hay que conocer el pasado para más o menos entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Yo en el año 2018-2019 tuve un pequeño break, un pequeño descanso, entre comillas, como gerente general de mi empresa, y me tomé un poco más de tiempo para conocerme mejor, ¿no? Poder analizar algunas cosas. Entonces me tomé el tiempo de poder revisar la historia de la humanidad, ¿no? Y para eso les puedo mostrar acá, pueden ver acá en esta pantalla, lo que hice fue analizar o sacar un listado de internet. Ustedes saben que la información en internet es muy abundante y es amplia, ¿no? Y muchas veces es muy fidedigna, ¿no? Entonces comencé a revisar los personajes y hechos cronológicos a través de un listado de personajes y hechos históricos, ¿no? Desde el año 3000 antes de Cristo hasta la actualidad, o más o menos el año 1900 y pico, ¿no? Y comencé a tener este listado y después lo comencé a leer, a analizar, ¿no? Uno por uno, ¿no? Y hemos ido revisándolos, ¿no? Esto obviamente hay una hoja resumen que está más abajo, ¿no?, que ustedes lo van a ver, pero me di cuenta pues de que las constantes se repetían. Entonces ya seguir leyendo, invirtiendo tiempo en desarrollar a partir del año 1000 en adelante, ya no valía la pena. Al menos es la opinión que yo desarrollé en esa época. Estamos hablando del año 2019, 2018, ¿no? Y acá tienen ustedes un listado con las ideas principales de lo leído para cada uno de los personajes o los pueblos o las organizaciones que se han analizado, ¿no? Y hay pues aportes como debería de ser, de diversas culturas, ¿no? De la cultura occidental, ¿no? Los griegos, los romanos, los filósofos, la cultura musulmana, hay de la cultura india, está por ejemplo Buda, ¿no? Está por ejemplo Confucio,
que son de la cultura asiática o los chinos, ¿no? Entonces van ustedes a poder revisar, por ejemplo, a Confucio y vamos a entender de que hay conceptos que ya tienen más de 2000, 3000 años y se siguen manteniendo, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que podríamos decir es que no aprendemos de nuestros propios errores, ¿no? Porque alguien en algún momento aprendió producto de analizar un hecho y poder llegar a una reflexión, a un concepto, a una idea que plasma, digamos, en libros, las plasma en manuscritos, que hasta ahora se repiten, ¿no? Entonces así vamos a poder revisar, algunos están resaltados en amarillo para que ustedes lean un poquito más de, quizás de cuidado al momento de revisar, pero son como 20, 30, 40 páginas que están ahí disponibles para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Entonces, esto está disponible en la página web, no se preocupen, lo van a poder revisar con tiempo, pero he analizado hasta el año más o menos, este es hasta antes de Cristo todavía, Sócrates, etcétera, por acá seguro aparece Alejandro Magno, ¿no? Porque es más o menos en la etapa de Aristóteles, ahí está Alejandro Magno, ¿no? Y están todos los personajes principales, ¿no? Y lo que han dejado, lo que han hecho y por qué sucedió tal o cual cosa. Y eso se traduce en las constantes históricas que vamos a ver acá, ya desarrollando el capítulo 1, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy usual es el tema, y va relacionado, digamos, con los mayores temores del hombre específicamente, ¿no? Dejar huella o el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, si analizamos hombre-mujer, ¿no? Lo dice la academia, ¿no? Y aparentemente es así. ¿Cuál es el mayor temor de un ser humano hombre? Es no ser reconocido. Por lo tanto, si no eres reconocido, tu intención es ser reconocido y eso es dejar huella. ¿Cuál es el mayor temor de la mujer? La soledad. Por lo tanto, la comunidad, la familia, ¿no? Y quien más se preocupa por la familia, y eso lo demuestran los hechos, es la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al tema de estos personajes, algo en grande, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Darío, ¿por qué desarrollaron y por qué ellos dejaron huella? Tuvieron un denominador común. Y esto lo vamos a tratar cuando hablemos, por ejemplo, de la educación, del colegio, los primeros años, ¿no? Que es sembrar ideales en los niños y jóvenes. Todos somos capaces de todo y eso tenemos que creérnosla. Pero para eso tiene que trabajar un ambiente sano en la familia y un ambiente sano y profesional en la academia, desde el jardín, primaria, secundaria, pero sobre todo del jardín, los primeros años, 3, 4, 5, 6, 8, hasta los 10 años, son claves. Y ustedes lo van a poder ver cuando nosotros planteemos la solución para educación y van a ver cómo se refleja en los salarios propuestos para los profesores de hasta 8 o 10 años versus los salarios propuestos para profesores de edad más avanzada. Porque es importante, porque hay que entender algo, hay que entender lo siguiente: el ser humano es como un proyecto, y el ser humano, más o menos, el proyecto típico es, el desarrollo de un proyecto típico es más o menos así. Aquí es el esfuerzo o el dinero o el recurso, llámese, puede ser dinero, puede ser tiempo, ¿no? Invertido en un proyecto. Y este es el tiempo. Cuando digo recurso, el tiempo es recurso, pero este es el tiempo, digamos, cronológico, ¿no? O sea, el año 0 al año, no sé, pues 80, el año 72, 75, dependiendo de la esperanza de vida de cada pueblo, aunque sabemos que la esperanza de vida está aumentando, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú manejas un proyecto, yo que soy ingeniero mecánico y ustedes pueden revisar mi página web es www.tamaingenieros.pe, pueden revisar y ahí hay un montón de información que incluso la vamos a volver a revisar acá. Van a poder darse cuenta de los niveles de proyectos que manejamos, pero es básicamente así.
Entonces, si tú, la primera etapa inicial, este es el inicio del proyecto, no planificas bien, no colocas los mejores recursos de, por ejemplo, profesionales, ¿no? De ingenieros o técnicos para poder planificar la obra, ¿no? Entonces, esta obra más o menos es así. Para corregir un poquito el tema y hacerlo más real, es así. Es así el estrés y de ahí viene acá un estrés final y ahí cae. ¿Qué significa esto? Significa que en esta etapa donde tú más inviertes más recursos acá. ¿Para qué? Para que acá planifiques, y una vez que planifiques y das las condiciones necesarias para que el desarrollo del proyecto se ejecute con tranquilidad, tienes una etapa de tranquilidad en la cual todo se hace más o menos delegable, más o menos predecible, controlable, y al final ya cuando termina esta etapa y acá, es donde tú tienes que entregar pues dosieres de calidad, tienes que entregar reportes, tienes que entregar informes finales, ¿no? Y hay muchas veces observaciones de los clientes, hay una pequeña negociación y se termina el proyecto y está terminado. El ser humano es lo mismo que un proyecto. Tú tienes que invertir en las primeras etapas de la vida, acá es hasta los 7, hasta los 8, hasta los 10 años, tienes que invertir a nivel de familia, tiempo de calidad con tus hijos, enseñarles, ahí aprenden lo consistente o lo inconsistente que tú puedes ser como adulto, como padre o como madre, aprenden a amar, aprenden a decir la verdad, aprenden los valores, aprenden las costumbres, aprenden a respetar, pero de nada sirve que la familia lo haga bien si la academia no lo hace bien. Por eso que estos docentes que trabajan acá en la primera etapa de la vida del ser humano tienen que ser los más calificados. Y si son los más calificados, tienen que ser los que más ganen quizás. Porque es la meritocracia, ¿no es cierto? El más calificado es el que más gana. Tiene que ser una persona que tenga una sensibilidad, y normalmente las damas, las mujeres, tienen mayor conexión con el espíritu que el hombre. Eso lo vamos a tratar más adelante, no se preocupen, es un poco complejo, pero lo vamos a poder transmitir, esperemos, para que ustedes lo entiendan. Pero ¿qué significa esto? Que la mujer, porque normalmente en esta etapa de la vida, en los jardines, en los iniciales, son más damas las que enseñan que varones, tiene que tener esa habilidad de poder determinar cuál es el temperamento del niño, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus tendencias de gusto, para poder sobre eso venderle la idea, sembrarle los ideales, sembrarle los retos para que ese niño mañana más tarde pueda pensar, entender y saber que puede hacer cosas grandes. Si no tenemos unos docentes de calidad, no vamos a poder mañana más tarde complementar lo bien que podemos estar haciendo en la familia para que ese niño desarrolle su verdadero potencial como ser humano. Entonces, esta es la idea, y esto le pasó, por ejemplo, a algo que es muy conocido, Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno tuvo una madre que lo amaba mucho, tuvo una madre que le daba todo el soporte, tuvo un padre que tenía sus vicios, pero según la historia, era un rey, tenía facilidades económicas, pero tenía un gran maestro. ¿Quién fue su maestro de Alejandro Magno? Es un maestro de lujo, ¿no? Aristóteles. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Hizo cosas extraordinarias. Si tenemos el análisis de su juventud o su poca experiencia de vida versus la toma de decisiones que hizo en su oportunidad, porque él tomó decisiones muy arriesgadas antes de los 30 años. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, ese es un poco el impacto que tiene en un niño cuando tiene un ecosistema saludable, tanto en la academia como en el hogar. Y de eso vamos a tratar más adelante, pero
Esto de acá de dejar huella y grandes monumentos va relacionado, digamos, bueno, es parte de la historia de la humanidad, pero es una constante histórica, pero tiene como base sembrar ideales en los niños y jóvenes. ¿Y quién me va a decir que un joven no es un idealista? Todo joven es un idealista. Tenemos que creérnosla, pero para eso hay que trabajar. Alejandro Magno trabajaba, estudiaba, hacía deporte, entrenaba, o bueno, en esa época lo militar era bastante, digamos que era el día a día, ¿no? Entrenaban con espadas, seguro de madera o lo que fuera, pero tenían bastante actividad física y tenían bastante actividad intelectual, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar más adelante. ¿Podemos seguir avanzando? Ya hemos hablado de lo que busca el pueblo: paz, libertad, tranquilidad, felicidad. Y esto viene de la mano con lo que les explicaba desde un comienzo, por qué el segundo capítulo vamos a empezar con trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de plenitud. Y la plenitud tiene básicamente 4 caminos más o menos específicos, que es: tiene que ser real, tiene que tener verdad, tiene que tener bien y finalmente viene la belleza. Y no puede haber amor si no hay pan para comer, comida para satisfacer las necesidades básicas. No puede haber armonía, no puede haber cariño si el padre está preocupado o la madre está preocupada cómo pagar el alquiler de la casa, cómo pagar la medicina para la enfermedad de los hijos, cómo ir a trabajar y demorarse 3 horas o 4 horas solamente en transporte y regresar a las 11 de la noche, y no estar seguro o no estar cómodo porque sabe que en su barrio todos los días agreden a los niños o los pueden raptar o hay un perro por ahí suelto. Entonces las condiciones materiales son importantísimas. Por eso que lo real es trabajo, lo real es dinero, lo real es lo básico. Y es lo primero que tenemos que atacar, es lo primero que tenemos que enfocar, es lo primero que tenemos que desarrollar. ¿Qué cosa es? Empresa y tributos. Eso es lo primero que vamos a poder desarrollar en la segunda etapa de esta página web, ¿no? Partiendo del concepto de plenitud real. Verdad es el conocimiento, ¿no? Conocimiento. Bien, la intención o la virtud, ¿no? Lo que te manda la ética, ¿no es cierto? Y la belleza ya viene a ser pues ya la armonía de todo lo anterior dicho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tranquilidad, felicidad, en realidad estamos hablando de plenitud, paz, libertad, ¿no? Nacemos para hacer el bien, recordar nuestra niñez, apreciar a los niños, ¿no? Y de eso vamos a mostrarles quizás un videíto que pueda darnos esas ideas, esos conceptos de manera clara, ¿no? En algún momento les voy a compartir eso. Ninguna sociedad puede funcionar bien si no tiene claro cuál es su fin común, el propósito de tu vida, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? Oye, no sabemos para qué estamos en este mundo, ¿no? Todo ser humano tiene una ley natural, quiere crecer y el cambio, dominados por las pasiones. Somos egoístas, mientras estemos disfrutando de beneficios no nos importa lo demás, eso es muy humano, ¿no? Cuando se conoce personal nuevo, se saca conclusiones con la cogitativo sensorio común. Eso lo vamos a ver en el segundo capítulo, las facultades del ser humano y por qué el ignorante, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener claro. Si tú interactúas con un ser humano, con una persona que dice, no, para mí la primera impresión cuenta, es una persona muy limitada.
Y hay que ayudarlo o en todo caso aléjate, ¿no? Dependiendo cuál sea tu relación con esta persona. Porque una persona que haga la primera impresión cuenta es simplemente tomar decisiones, ¿no? Con la cogitativa, que es una de las facultades del ser humano. No está usando su inteligencia, no está usando su corazón. Es una persona muy limitada. Para ese caso es un animalito, no un animalito, oye, te cae bien, eres de mi raza, eres de mi especie, estás conmigo, y si no, te voto. Entonces, somos seres humanos, por lo tanto tenemos que actuar como tales, ¿no? Los pueblos autocráticos también es un tema de las constantes históricas. Por ejemplo, después de la muerte de los líderes de los pueblos, de los pueblos autocráticos, ¿no? Por ejemplo, Ciro Grande, al mismo Alejandro Magno, ustedes saben, ¿no? Su historia, murió y todos sus generales comenzaron a pelear por el poder y por los territorios y por todo lo conquistado, y al final todo ese imperio se vino abajo, ¿no? ¿Por qué? Y ese es un gran, como occidentales, porque somos de Perú, soy peruano, esta parte del continente, esta parte del mundo pertenece a la cultura occidental, ¿no es cierto? Somos católicos normalmente, ¿no? Tenemos un sistema de dirección, de gobierno que se llama democracia, que últimamente no está funcionando, obviamente, ni siquiera en los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos. No funciona la democracia. Dicen que es democracia, pero ya vamos a explicar que por qué no es democracia. Y esto le ha tocado, por ejemplo, a Alan García con el APRA, ¿no? Esos pobres, pobres seres humanos, los apristas, ¿no? Dependieron solo de una persona. Y la persona tuvo la cobardía de matarse y no enfrentar sus errores, y al final es un partido que es nada, ¿no es cierto? Odebrecht también, ¿no? Y eso es muy probable que le pase también a los grupos económicos como los Romero, como los Brescia, o grupos Romero, o grupos económicos como los Rodríguez, Banda, creo que son los del Interbank. O sea, si no delegamos, si no compartimos, digamos, a través de un sistema integrado y solamente damos el poder por tener el apellido, entonces estamos destinados, dice la historia, no lo digo yo, estamos destinados al fracaso, ¿no? ¿Podemos continuar, por favor? Y tenemos, sin buenos hábitos y costumbres, la buena cultura es imposible. Crecer mucho, ¿no? Eso le pasa a nivel de empresa, sobre todo les pasa mucho la distancia física, los romanos, la corrupción, crecer mucho, y si tienes un sistema autocrático, con mayor razón, tú quieres hacerlo todo y el humano pues tiene 24 horas, de las 24 horas tiene que descansar 7 u 8 mínimo, por lo tanto, y tiene otras horas, tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que hacer otras cosas básicas, por lo tanto, somos limitados. Si no hay un sistema, y por eso el sistema occidental es importante cuidarlo y pelear por él, o sea, porque haya un equilibrio de poderes, que haya 3, 4 poderes, poder judicial, poder ejecutivo, ¿no? Poder legislativo y quizás otro poder más, ¿no? Que vamos a plantear más adelante en la Constitución, que pensamos cambiar, o es el planteamiento que yo tengo, ¿no? Entonces, la idea es de que el crecer demasiado, ¿no? y muchas veces de manera apresurada, no te da el espacio, no te da el tiempo humano, ¿no? Como para que, o no te da el tiempo dentro de las limitaciones del ser humano, como para que puedas hacer un control adecuado, ¿no? Y la distancia física, corrupción, abuso de clases sociales de menor poder, contribuyen a que el crecer mucho sea contraproducente, ¿no? Porque lo que antes funcionaba en una pequeña aldea o un pequeño poblado, ¿no? La cultura y valores, y donde todos hacían un bien común, luego se va tergiversando y no se puede sostener, ¿no? Por eso muchos países han conquistado, terminaron exterminando a los conquistados, ¿no? En este caso, ustedes saben, en Norteamérica, ¿no? Prefirieron eliminar a los nativos, ¿no? Para poder ellos implementar
de acuerdo a su cultura y valores, el nuevo lugar conquistado, ¿no? Lo que sí llama la atención es que los rusos todavía se mantienen, ¿no? Supuesto, el crecimiento orgánico versus el inorgánico es mejor en las empresas. O sea, acá yo llego a una conclusión, ¿no? Que es mejor a nivel empresarial un crecimiento orgánico que uno inorgánico, ¿no? Porque a la larga vamos a poder o vamos a tratar de demostrar que la cultura y valores es lo más importante en una empresa, ¿no? Más que el poder económico que tarde o temprano se colapsa porque el poder económico normalmente está relacionado con la corrupción, ¿no? ¿Generan valor las bolsas de valores? Habrá que preguntarse eso bajo el supuesto anterior, ¿no? Las mejores empresas no son las que más producen, sino las más organizadas, las que tienen líderes con autoridad y justicia. Toda actividad humana que no rinde cuentas está destinada al fracaso. Y el poder te cambia, ¿no? Y el poder tiene muchas caras, ¿no? Tiene los traumas de niño o aspiraciones, tiene una cara económica, de creencias, político, conocimiento, placer, acceso a comunicaciones, o una mezcla, o todas ellas juntas, ¿no? Entonces, el poder tiene muchas caras, ¿no? Y la mejor forma de controlar el poder es exponiéndote. Es decir, si tú eres un líder, ¿no? Y en mi empresa, por ejemplo, todo el mundo sabe cuánto gano, o al menos lo he dicho en reuniones masivas, se rinde cuentas de cuánto genera de IGB, de pago a la renta, de utilidades si es que hubiera, al Estado, a los trabajadores, se dice cómo se debe hacer. Entonces, todas esas políticas son expuestas y son divulgadas de manera sostenida. ¿Para qué? Para que tú puedas ser auditado constantemente por personas, digamos, ajenas al poder en la empresa. Para darte un ejemplo, si yo digo, oye, todos los egresos de la empresa son netamente egresos operativos y sustentados. Un egreso operativo es, por ejemplo, comprar, en mi caso, una plancha de acero para producir un bien o un repuesto o una fabricación que un cliente me está pidiendo. Pero yo no podría sustentar el comprar una refrigeradora o un televisor bonito como estos, ¿no? Para mi casa. Muchos empresarios lo hacen. Pero yo, al poner en mis principios, en mi cultura y valores, honestidad, transparencia, etc., si yo comprara este televisor para mi casa, ¿qué pasaría? ¿Tú crees que yo como gerente general voy a ir a la tienda, voy a pedir la factura, yo voy a ir y voy a hacer el trabajo del contador, inscribirlo y poner esa factura como un registro de egresos? No puedo, porque no me da el tiempo. No podría hacerlo y no es mi función y no estoy autorizado. Entonces hay un tesorero, hay un contador, hay una persona de logística que se van a enterar que tú compraste el televisor para tu casa o para la casa de tu mamá o para la casa de tu, no sé, pues de algún familiar. ¿Y eso qué implica? Que como tú dijiste que es honesto y que todos los egresos y que toda la transparencia, etcétera, etcétera, en tu cultura y en tus valores, entonces tu personal van a poder decirte, quizás no te lo digan directamente, va a decir, no, este es un hipócrita. ¿Por qué? Porque dice una cosa y hace otra cosa. Además tiene a su esposa que nunca viene a trabajar y tiene con un sueldo asignado de 3.000, de 5.000 soles mensuales. Le tenemos que pagar todos nosotros que trabajamos para que la señora gane un sueldo de 3.000, 4.000 soles mensuales o 8.000 soles mensuales sin poner un pie en la empresa, sin trabajar desde casa y no aporta nada a la empresa. Eso es un robo, por lo tanto es algo deshonesto. Entonces, por eso es importante exponerte. Tú pones todas las cartas sobre la mesa. Y siempre en las reuniones a mis trabajadores les digo, quienes me tienen que auditar, ¿quiénes son? El tesorero, el contador, el de logística, porque ellos son los que autorizan el egreso del dinero. Avanzamos.
Entonces, otro caso, por ejemplo, caso de visita de Papa a Chile el 2018 y creo que unos meses después vino al Perú, creo, en 2019, si no me equivoco, ¿no? Todo ser vivo que interactúe en una empresa con nuestra aprobación debe producir. Esto les voy a mostrar un video que hay en la página web de Tama, que expresa esto de acá, ¿no? Ahorita lo vamos a ir preparando, ¿no? Todo ser vivo que interactúe en una empresa con nuestra aprobación debe producir. ¿Qué significa esto? A nivel productivo, oye, cualquier persona que nosotros dejemos ingresar tiene que aportar algo. Esa es una mentalidad que debería tener un empresario, ¿no? Se lo voy a explicar más adelante. Empresas pequeñas. En una empresa pequeña uno solo debe mandar. El más competente. Ojo, estoy hablando de empresas pequeñas, empresas que tienen menos de 10, 15 años en el mercado y que han empezado con capital propio, ¿no es cierto? Una empresa pequeña, yo empecé, por ejemplo, con $100 en el bolsillo y hay que hacer poco a poco riqueza con producto del trabajo. ¿La autocracia es buena en empresas pequeñas? Sí, es buena. No digo que no. Entonces, debe tomar una sola persona las decisiones importantes. En empresas pequeñas, donde se juntan 2, 3 amigos, y son 3 amigos y cada uno tiene 33.33%, y encima hay crisis, y nadie toma la decisión, o los 3 han tomado decisiones diferentes y que son opuestas, entonces comienzan los problemas y no se avanza. Por eso que es importante que tengan esto en cuenta. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. El que no llora no mama. Eso es clave. A los chilenos, ¿cuántos fueron? Y eso lo vamos a ver en la etapa de la religión. ¿Cuántos chilenos fueron a la visita del Papa en Chile? ¿400.000? ¿500.000? ¿Cuántos peruanos fueron a la visita del Papa acá, creo, en el local de la Fuerza Aérea? 1.500.000, 1.600.000. Y los chilenos fueron con sus carteles que decían justicia, justicia, porque había gente, que así como el sodalicio acá en el Perú, había gente que había maltratado y había hecho daño a niños. Yo quería ir cuando vino el Papa acá y iba a ir con mi cartel. Digo, voy a ir con mi cartel si el peruano, por la misma ignorancia que tiene, la religión es como un mandato, pero divino. Y está bien. Pero es divino con respecto a Dios, no divino con respecto a los hombres que manejan la iglesia, que es diferente. Y me van a golpear, me van a agredir, entonces mejor ni voy. Y no fui, porque yo iba a ir con mi cartel de protesta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Que el Papa, una vez que visitó Chile, a los pocos meses mandó su representante y comenzó a limpiar la iglesia. ¿Cuántos años se demoró para mandar a alguien? Felizmente lo mandó antes que se muera. Pues si no, nos hubiésemos quedado todavía con el sodalicio funcionando como ha estado funcionando años anteriores. ¿Entienden la diferencia? Por eso que hay que reclamar lo justo. Y parte de estas exposiciones, y una de las ideas principales que a la cual vamos a poder concluir, es de que la continuidad de la especie trata todo de justicia. En el fondo, es básicamente eso, justicia, ¿no? Y eso lo vamos a explicar ya detalladamente conforme avancemos en estas exposiciones, ¿no? El sentido de la propiedad, ¿no? Los romanos humillan y abusan de todos, el pueblo se rebela, una civilización y organización se hunde cuando ya nadie está dispuesta a morir por ella. Por ejemplo, acá también un buen ejemplo reciente es la religión, ¿no? ¿Se acuerdan del Papa antes de Francisco? El que renunció, ¿cómo se llamaba? Papa Benedicto, creo, ¿no? Hablaremos de él ya en su oportunidad cuando toquemos el tema de la religión, ¿no? Pero tú comparas al fallecido, que ha sido buen papa, me parece, ¿no? El Papa Francisco versus el Papa Benedicto, y nada que ver. Yo he leído los manuscritos del Papa Benedicto, un alemán creo que era, y es una calidad intelectual, pero muy, muy, muy superior. ¿Y por qué renunció? ¿Y por qué no dio la vida por la organización? La encontró tan podrida, tan desarmada, tan dominada por los vicios, ¿no?
por la lujuria. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, ¿qué más? Gula, envidia, pereza. ¿Y cuál ha tenido el Papa Juan Pablo II? Pereza, lo mínimo que le podemos decir que ha tenido. Pero, ¿y la Iglesia como institución? Avaricia, lujuria, pereza. No menos de 3 pecados capitales se le pueden decir. Y el Señor seguro los encontró, pero no dio la cara, porque presentó su carta de renuncia. Y las civilizaciones se hunden cuando ya nadie está dispuesto a morir por ellas. Ojalá estos últimos papas, el Papa Francisco y este Papa actual, aparentemente va a querer hacer las cosas mejor, ¿no? Esperemos. El sentido de propiedad en Roma, la ciudadanía, estatus, identidad, el sentido de la propiedad, ¿no? Los conquistados luego se volvían ciudadanos, les convenía, aspiracionales, egoístas, ¿no? O sea, aquí el ser humano quiere lo mejor siempre, ¿no? Y muchas veces no está dispuesto a trabajar para ello. Por eso que mucha gente se te acerca, pero más son por intereses egoístas de que ellos estén mejor, pero no comparten muchas veces la forma de hacer o de entender, pero se acercan porque quieren un beneficio, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, ¿no? Lo mismo ocurre actualmente en la OCDE, ¿no? La OCDE versus países en desarrollo. El sueño americano te venden ser parte de Roma, ¿no? Todo el mundo quiere esto, ¿no? Y muchas veces por las necesidades materiales, las necesidades básicas que tienen nuestras familias en países en desarrollo, ¿no? Estos señores de la OCDE se están llevando a nuestra gente, se están llevando a nuestros jóvenes, ¿no? Y les vende un sueño americano, un sueño canadiense, ¿no? Yo les cuento, mire, yo tengo 51 años. Cuando yo egresé del colegio, egresé el año 1990, el Raúl Porras Barrenechea, en Palpa. Entre 1988 y 1986, ¿no? Producto de la época de la guerra, del conflicto, el terrorismo que teníamos, digamos, en el Perú, ¿no? Eran épocas de Alan García, recuerden ustedes, el gobierno de Alan García, 1985-1990, terrible. Los egresados, los jóvenes, ¿no? Que ya habían egresado del colegio, la tenían complicadísima. Los que recién egresábamos también lo teníamos complicado. Muchos paisanos míos y ya sus hermanos mayores ya habían empezado a egresar, ¿a dónde? A Italia, por ejemplo, o a Argentina. Pero en esa época, estamos hablando del año 1987, 88, hasta el año, digamos, 2000, 2005, la mayoría de los que salían hacia afuera eran personas poco capacitadas, eran personas que no tenían universidad, eran personas que no tenían una carrera técnica siquiera. ¿Y a qué se iban? A limpiar potos de viejo, a pasear perros, a lavar servicios, a hacer trabajos del hogar, ¿no? Pero esa tendencia ha cambiado. Ustedes analicen los últimos 20, 25 años, sobre todo los últimos 15 años, y qué hicieron los países de la OCDE, sobre todo los geriátricos de la Unión Europea, ahí están los más viejos. Comenzaron a hacer los benditos programas de intercambio en las universidades. Y ahora se llevan a las personas más calificadas y jóvenes. O sea, se llevan a nuestro futuro, ¿no? Y obviamente, pues, tú como un país peruano, la realidad peruana, con el desorden sales afuera y un montón de basuras, hay perros, hay palomas, hay ratas, encima vienen los delincuentes, encima es el tráfico, encima no hay trabajo, o lo que trabajas, si es que consigues trabajo, ganas 2.000, 1.500 soles, no te alcanza. Y cuando has ido a estudiar tus 6, tus 8 meses,
por el curso de intercambio, digamos, universitario, te has ido a Alemania, te has ido a Noruega, te has ido a Holanda, te has ido a Canadá, Estados Unidos, lo que fuera, y comparas ahí cómo funcionan los metros, cómo la infraestructura es de primer nivel, cómo los ingresos son mayores. Entonces tú que eres joven, no te lo piensas dos veces, dices acá la vida no es buena, no tengo lo real, no tengo lo mínimo para poder desarrollarme como ser humano. Y es sencilla la decisión de regresar una vez que termines tu universidad a ese país donde ya tienes contactos y insertarte. Y no se puede competir bajo ese criterio. Y estos señores se están llevando nuestro potencial humano. ¿Por qué? Porque es natural que el ser humano quiera crecer. Recuerden que es una constante histórica, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema bastante serio que vamos a plantear soluciones más adelante. Esto es ya de mi cosecha personal, una buena receta para corregir el espíritu. Entendemos, y creo que eso no voy a decir nada nuevo, ¿no? El Perú siempre ha sido un país corrupto, ¿no? Desde antes de llamarse Perú, ojo, antes de llamarse Perú incluso, ¿no? Entonces, tenemos una sociedad desorganizada, tenemos una sociedad en la cual el vivo, el más fuerte, el que tiene más dinero, ¿no? Es el que hace plata, el que vive, entre comillas, bien, ¿no? Y obviamente vamos a plantear soluciones, ¿no? Para que estas personas puedan ser duramente castigadas como debe de ser, ¿no? Y eso implica darles frío, darles soledad y darles hambre. Y eso les va a ayudar a pensar, porque esto corrige el espíritu. Es algo que yo he vivido. Mañana más tarde les voy a contar más o menos las experiencias de vida. He pasado frío, he pasado soledad, he pasado hambre y sé que eso ayuda mucho a ser mejor ser humano. Los ejércitos, un gran problema que tenemos hoy en día con los ejércitos. Estamos hablando a nivel mundial, ¿eh? Los ejércitos obviamente entrenan el cuerpo, forjan el espíritu con la disciplina, pero es una pequeña parte de lo que es la humanidad. En resumen, son manipulables sin panorama ni contemplación. Son seres humanos limitados, son seres humanos que les funcionan pocas neuronas. Hay que tener bien claro que las fuerzas militares siempre deben estar subyugadas al poder civil. El militar está limitado en humanidad. Y lamentablemente, y eso lo vamos a conversar mañana más tarde, la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, está actualmente gobernada por militares o intereses militares. Porque eso es lo que dicen los números, es lo que dicen los hechos. Podrán tener, entre comillas, una democracia, pero al final quien coloca a esos políticos son los militares o son las empresas que le venden a los militares, y a la larga es un círculo vicioso que le está haciendo daño a la humanidad. Entonces, de eso también vamos a hablar y hay que tenerlo bastante claro, ¿no? No hay crisis económica, sino crisis de valores. Eso lo vivimos, por ejemplo, en el año 2008, 2009, en la crisis de los bonos basuras en Estados Unidos. Estados Unidos, pues, se resfría y muchos países nos da pulmonía, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero ellos, los nuevos ricos, intentan comprar autoridad, ¿no? Prestigio, clase, ¿no? Roma, Edad Media. En todos estos siempre ha habido, por ejemplo, cómo quieren escalar los nuevos ricos comprando autoridad, ¿no? Y por eso que también parte del desarrollo de estas exposiciones es definir conceptos, plantear conceptos, qué es autoridad, qué es un líder, y ponerle una descripción que incluso podamos colocar en la Constitución para tener claros todos, ponernos de acuerdo obviamente. Yo les voy a plantear una alternativa y ustedes lo van a discutir, ¿no? Y poder decir qué es un líder, qué es una persona que tiene autoridad. Esos conceptos son importantes tenerlos claros, ¿no? Pero en la Edad Media también, o sea, los mercaderes, por ejemplo,
compraban a través de títulos de propiedad para poder ser nobles o poder ser, no sé, pues, de la clase alta, ¿no? Acá vemos a Acuña, por ejemplo, ¿no? Contratando a personas de prestigio. Creo que a una tal Merino, ¿no? Que ha sido defensora del pueblo, creo que en algún momento, hasta ahora creo que la ha contratado. ¿Para qué? Para lavarle la cara y tratar de ganar algo de prestigio, ¿no? Y tú le preguntas a Acuña cuánto es 7 por 8, 7 por 7, 1 por 2, y no sabe, ¿no? O sea, entienden, ¿no? Entonces, podemos creer que eres el único. Esto, cuando las cosas te van bien, en un gran periodo de tiempo te engordas y ya no haces la tarea. Esto le pasa a muchos empresarios, sobre todo por falta de disciplina. Les pasó a los romanos, les pasa a las organizaciones grandes, pequeñas, se complicaron con problemas internos mientras sus enemigos se fortalecían. Godos, Britanias, Sasánidas, Hunos. Lo mismo ocurre en las empresas, ¿no? Entonces, los pueblos conquistados, ¿no? Pero que están tratados con injusticia, que ya lo hemos visto, ¿no? Se rebelan, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta exposición, cuando hable de trabajo, me voy a rebelar. ¿Contra quién? Contra las empresas grandes que son mis clientes. Y les voy a decir A, B, C, D, por qué son incompetentes, por qué son mediocres, por qué son inmorales, por qué no actúan con ética y con pruebas. Ojo. Entonces, uno tiene que rebelarse, uno tiene que buscar la verdad, uno tiene que buscar el bien. Y para eso muchas veces hay que entrar al conflicto. Y un gran concepto de todo esto de acá también, y es uno de los conceptos principales, es de que el líder está destinado a vivir manejando el conflicto. Un líder que tiene temor por el conflicto no sirve para ser un líder. ¿Por qué se genera el conflicto? Eres padre de familia. Tu señora quiere, si es que tú, imaginemos que tu señora no trabaja, tu señora quiere dinero para comprar más cosas para la casa de mejor calidad, llámese comida o artefactos o lo que fuera. El hijo quiere dinero para el viaje, no sé, pues con sus amiguitos del colegio y van a ir a una excursión. La empresa quiere que tú estés más tiempo trabajando para que produzcas más, pero a la vez te quiere pagar menos. La SUNAT te quiere que tú pagues tus impuestos. A la vez, la familia quiere más plata a través del hijo, la hija que quiere comprarse alguna cosita, o el dinero para la excursión que el hijo, o la señora que quiere mejorar cosas en la casa, o quiere comer mejor, qué sé yo, pero a la vez quieren que estés tú más tiempo disponible para compartir con ellos. Entonces, los intereses se contraponen. Si yo soy empresario, ¿qué es lo lógico? Que mis trabajadores quieran ganar más plata. Ya está bien, ya tengo un brazo estirado. Pero por otro lado, mis trabajadores quieren trabajar menos, tengo el otro brazo estirado. La SUNAT me jala el pie y mi cliente quiere que le haga más y le pague menos, o nos quiere pagar menos. Entonces estoy estirado por todos lados y eso es el conflicto. Es natural, es humano. Hay que saber lidiar con ellos. ¿Con qué? Con la justicia. Siempre, la justicia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea con estos mensajes, ¿no? Pensar y actuar en el corto plazo, muy peruano, muy latinoamericano, muy de país de tercer mundo, ¿no? Esto de acá hay que corregirlo, y casi siempre la mayor fortaleza es tu mayor debilidad. Lo que les decía hace un momento, ¿no? El ejército de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y bueno, hasta acá es el primer capítulo, esperemos iniciar con el segundo capítulo en breve.